Bienvenidos emprendedores y emprendedoras a esta nueva entrega de Startup Legal RD, un espacio destinado a orientarte no solo en materia legal, sino en otros ámbitos que impactan en tu emprendimiento. En el día de hoy tenemos la fortuna de contar como invitada con una queridísima colega y amiga, Melissa Gilbert Ramírez. Melissa Gilbert Ramírez, abogada con más de 18 años de experiencia en el ejercicio profesional, especializada en Derecho Corporativo y de los Negocios, Fideicomiso, Energía y Bienes Raíces. Es graduada de la Universidad UNIBE y tiene una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona. Melissa ha desarrollado una carrera sólida asesorando importantes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instituciones financieras y proyectos de gran envergadura en nuestro país. Actualmente, la licenciada Gilbert tiene su propia firma de abogados denominada Gilbert Tapia Legal SRL y The Company Depot, donde asesora empresas en estructuración corporativa, financiamiento y operaciones internacionales. De manera que estamos muy agradecidos, Melissa, de que nos acompañe y vamos a exprimir toda esa experiencia que tú has acumulado en materia corporativa, porque precisamente hoy vamos a hablar de las sociedades comerciales y cómo ellas impactan en la vida de los emprendedores en la República Dominicana. Así que bienvenida, ¿cómo te sientes? Gracias, muy bien, muy agradecida de estar aquí con ustedes hoy. Bien, gracias por estar. Mira, una de las primeras preguntas que se hacen los emprendedores y emprendedoras, tanto los que piensan iniciar un emprendimiento, un nuevo negocio, como los que de manera informal ya comenzaron a emprender en el país, es, bueno, pero si yo tomo la decisión de formalizarme, de hacerme visible ante el Estado y las instituciones para sacar alguna ventaja de esa decisión, ¿cómo debiera de hacerlo? ¿Como una persona física? ¿Voy a la DGI, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Seguridad Social, a todas las entidades, al clúster del grupo de empresas que digamos, organizan e impactan en mi negocio? ¿O lo hago a través de una empresa, de una sociedad comercial? ¿Cuál sería tu recomendación a ese emprendedor? Bueno, todo va a depender de ese negocio que se quiere desarrollar, de la estructura que se quiera tener, de la proyección de crecimiento. Por ejemplo, tú como persona física perfectamente puedes ejercer tu negocio. Es mucho más simple, menos costoso. Sin embargo, tú comprometes tu patrimonio personal. No hay una separación frente a obligaciones o responsabilidades de lo que es lo mío, de lo que es de la empresa. Entonces, en el caso de uno constituir o formalizarse a través de una empresa, da la posibilidad no solamente de poder dividir esa responsabilidad y de mantener separados los patrimonios, sino que también te permite obtener o proyectarte para obtener capital de trabajo, para financiamientos y da otro tipo de credibilidad frente a proveedores y a los mismos clientes. Excelente. Es decir, que desde tu punto de vista, haciendo una medición de riesgos-beneficios, parecería que emprender a través de una sociedad comercial es la decisión más adecuada en el marco legal en el que operamos aquí en la República Dominicana. Dependiendo del negocio, sí. Hay negocios que son muy simples, que la verdad que una persona física perfectamente lo puede ejercer, principalmente cuando son quizás servicios profesionales. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de otro tipo de estructura, de empleomanía, de proyección de crecimiento, sí definitivamente es necesario constituirse o formalizarse a través de una sociedad. Bien. Entonces, háblanos un poco del concepto de sociedad comercial. Es decir, ¿con qué se come eso? Sí. ¿Qué es una sociedad comercial y qué impacto tiene en el mundo del emprendimiento? Es decir, según tu experiencia, ¿cómo se ha utilizado este instrumento y si ha rendido frutos a los emprendedores? Sí, definitivamente rinde frutos. ¿Por qué? Porque es básicamente un acuerdo que hacen dos o más personas
donde deciden explotar una actividad económica con fines económicos, obviamente, para recibir un lucro. Y esta asociación te permite estructurar no solamente el negocio, sino la misma relación entre los socios, dando un nivel de mayor formalidad e incluso mayor estructura. El beneficio está también en esa limitación de la responsabilidad de lo que es la compañía de los socios y esa apertura que te da al mercado. Entonces, es un instrumento que efectivamente aquí funciona. Funciona cuando tu proyección es de crecimiento y cuando tú quieres desarrollar ese negocio con otras personas. Según tu experiencia, Melissa, ¿cómo describirías tú los pasos claves que un emprendedor debe seguir al momento de elegir el tipo de sociedad comercial con la que va a emprender, que sea conforme al tipo de negocio que va a iniciar? Claro. Que se ajuste más adecuadamente. Esa persona debe definir principalmente cuál es el proyecto que quiere desarrollar, o sea, ese tamaño del proyecto que quiere hacer, la estructura organizacional, el tipo de sector donde quiera desarrollar el negocio, eso es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿Cuál es su proyección de crecimiento? Porque yo puedo elegir entre una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima simplificada. Por ejemplo, cada una dentro de sus características son más rigurosas que otras, siendo la más simple la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a costo, estructura gerencial, entre otros. Ya luego es importante tener una buena asesoría legal y contable, porque ahí tú puedes entender, dependiendo del mercado donde tú te vayas a desarrollar, qué cosas te convienen y qué no. Se elige el título, el tipo societario, obviamente en base a esa asesoría, y pues se constituye la compañía y se complementa ya formalizándose no solamente en Cámara de Comercio, el registro de los documentos corporativos para la Constitución ni en la Dirección General de Impuestos Internos, sino ya también luego para operar pues en la TCS, de haber empleados, en el Ministerio de Trabajo, etc. Bien. A propósito de eso, de los tipos de compañía, inicialmente estuvimos hablando de esa decisión de cuáles son las ventajas de yo hacerlo a título personal, como una persona física, o hacerlo a través de una sociedad comercial. Y una de las razones que tú dabas para optar por sociedad comercial, obviamente dependiendo de la complejidad del negocio, es el tema de la división del patrimonio, es decir, que el patrimonio del emprendimiento asume sus riesgos independientes del patrimonio personal del socio del negocio. Correcto. Entonces, hay dentro de del catálogo de sociedades comerciales precisamente las empresas individuales de responsabilidad limitada, Correcto. que son empresas de único dueño. Correcto. Te hago la pregunta porque estoy pensando en estos profesionales liberales, en un médico, en un abogado, en un ingeniero civil, que está comenzando, un mecánico, y que de repente no tiene un socio para comenzar, porque entiende que tiene toda su capacidad para hacerlo, tiene un capital de trabajo mínimo y quisiera, digamos, arriesgarse solo primero. ¿Este tipo de sociedades le funcionaría? Pudiese funcionarle porque, como bien dice, son empresas de un único dueño y sí existe una separación de su patrimonio personal con el patrimonio que es de la empresa, con lo que aportan. Y la verdad es que igualmente, como te decía o hablábamos al principio, dependiendo del tipo de profesional incluso, va a depender la viabilidad o no de o constituirse como empresa o ejercer a título personal, porque hay que tomar en cuenta que una vez se constituyan, hay un cumplimiento fiscal que debe cumplirse inmediatamente al momento de constitución. Entonces, claro. Sí, eso sería una opción para las personas que, por ejemplo, no tienen un segundo socio, que sería un requisito para los otros tipos de compañía. Bien.
Y hablando de eso último que dices, de estas obligaciones fiscales que se generan desde que tú te formalizas, ¿cuáles son esos principales retos que enfrenta un emprendedor una vez toma la decisión de formalizarse para mantenerse en esa condición y cumplir con todas las obligaciones fiscales, legales de su sector? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué cosas debe tomar en cuenta esa emprendedora o ese emprendedor? Uno de los principales retos que vemos con los emprendedores es el desconocimiento de las leyes fiscales. Entonces, a veces no separamos lo que son las finanzas de las empresas en las que estamos con nuestras propias finanzas, el patrimonio. Entonces sucede que a veces la empresa recibe algún beneficio de la actividad social y nosotros entendemos que ese beneficio es de nosotros como socio o accionista. Claro. Entonces sucede que ya cuando llega el momento, que es mensual, que hay que pagar TCS, que hay que pagar ITEVIS, que hay que pagar impuestos, pues no tenemos el dinero. Entonces, todo emprendedor debe tomar en cuenta que debe reservar, hacer una reserva para poder cumplir con esas obligaciones fiscales. Pero no solamente eso, sino que todo negocio tiene una curva donde hay meses que son buenos, hay meses que no son tan buenos. Entonces, en los meses no tan buenos, lo preferible es también tener ese fondo que permita cumplir con esas obligaciones, que no solamente son fiscales, también tenemos el tema de los servicios, de la empleomanía, o sea, claro, un sinnúmero de cosas. Pero a pesar de todo eso que dices, que obviamente implica un reto para un emprendedor, porque todo va a implicar un costo, si no lo hace él personalmente, que yo no lo recomendaría, es decir, siempre es importante tener una asesoría financiera que te acompañe para eso. Pero a pesar de todos esos retos, ¿qué ventaja tiene tú operar en el mercado como empresa? Es decir, tomando en cuenta incluso las facilidades, las políticas públicas que hay orientadas a que los emprendedores se formalicen y lo hagan precisamente a través de sociedades comerciales. Definitivamente el tú formalizarte en una empresa tiene sus ventajas y sus bondades. Porque, por ejemplo, el Estado Dominicano tiene programas que ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas. No solamente con, por ejemplo, cursos técnicos, apoyos, sino también con financiamientos. El tú constituirte te permite también acceder a otro tipo de crédito con instituciones financieras. Te permite tener una estructura organizacional la cual luego tú puedes aprovechar para buscar capital e inyectarlo a la empresa. Y también dependiendo del sector donde tú te desarrolles, existen unos beneficios fiscales de los cuales te puedes beneficiar, que como persona física no puedes hacerlo. Ok. Bueno, pues sí, hay muchas más ventajas que desventajas, claro que sí, por lo que veo. Sí. Entonces, ya partiendo de que como emprendedor decido, bueno, si me convencieron, es por una sociedad comercial, tengo claro cuál es el tipo de sociedad comercial que se ajusta más al tipo y modelo de negocio que yo quiero emprender. Entonces, manos a la obra. ¿Cuáles son los trámites y requisitos legales que requiere el ordenamiento jurídico dominicano para que tú te formalices a través de una sociedad comercial? Bueno, los requisitos básicos es tú solicitarte un nombre comercial. Eso se hace en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Luego que te otorgan el nombre comercial, entonces se preparan los estatutos sociales, que es el contrato que va a regir básicamente la empresa, las partes, la relación entre los socios o los accionistas. Esos estatutos normalmente, de acuerdo a la necesidad, se hacen a la medida. Y luego cumplir con la normativa aplicable. Debo depositar esos documentos en Cámara de Comercio, luego en DGI, ya luego en la TCS, en el Ministerio de Trabajo, para poder ya operar formalmente. Sobre eso que hablas dijiste en un momento, el contrato social, el contrato de sociedad, que son los estatutos que tú sugieres que se haga a la medida del negocio. En el mercado dominicano, tú conoces porque estás en ese mundo, del mundo corporativo, de que existen proveedores de sociedades comerciales ya
preestablecidas, sitios web donde te la venden y tú la vas armando rápido y utilizan un estatuto tipo que cumpla con los requisitos legales de la ley de sociedades. Sin embargo, esa decisión de hacerlo de esa manera puede tener algunos inconvenientes porque de repente ese estatuto no refleje necesariamente las necesidades que tienen estos socios de relacionarse y los retos y los riesgos que el tipo de negocio que ellos tienen debe tomar en cuenta los estatutos. Entonces, quería preguntarte sobre ese, conforme a tu experiencia, ¿cómo te ha ido con tus clientes con relación a ese punto de si vienen con una sociedad ya así con un estatuto de carpeta o la posibilidad es cuando te ha tocado de asesorar desde el día 1 a un emprendedor y construir con él ese contrato social? En el caso de, por ejemplo, una de las empresas que yo manejo, que es The Company Depot, nosotros lo que hacemos es vender sociedades de carpeta y constituir empresas. Y como muchas otras, tenemos estatutos sociales que cumplen con los requisitos legales. Ahora bien, en el caso nuestro, cuando tenemos una persona interesada en comprar una compañía, normalmente lo que hacemos es preguntarle, señor, ¿para qué usted quiere la compañía? ¿Qué usted va a hacer con la compañía? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿cuál es la proyección? Entonces, ya conversando con la persona, uno entiende la necesidad. Y si en un momento determinado de ser necesario le decimos, mire, nosotros les recomendamos que haga esto de esta forma con sus socios y que se establezca, por ejemplo, el régimen organizacional del Consejo de Administración o gerencial de una forma específica también, o incluso a nivel de asamblea de socios o accionistas. Claro. Y los estatutos se adaptan a la necesidad de ese cliente, porque justamente lo que se busca, como dices, es que esa empresa funcione. No sea algo de, no, esto es un papel que tengo aquí, sino que en realidad cuando surja algún conflicto, yo puedo coger esos estatutos y decir, no, mira, mi proceso en el cual tú y yo acordamos inicialmente es este. Entonces ya eso está plasmado. Y está la opción también, porque tú sabes que en el caso de los documentos corporativos, pues al depositarse en la Cámara de Comercio y Producción para obtener el registro mercantil, son de acceso público. En algunos casos hay clientes que prefieren no incluir ese tipo de negociación en los estatutos sociales y más bien acogerse a un pacto entre socios o un acuerdo entre socios, lo cual es perfectamente válido bajo las leyes locales. Y se adapta también mucho más específicamente a las necesidades y los intereses de cada uno. Perfecto. ¿Cómo tú ves el impacto de las tendencias actuales sobre la digitalización en los negocios, de cómo se gestiona desde el uso de tecnologías las empresas en la actualidad? Es decir, ¿está cambiando eso la forma de gestionar las empresas que tradicionalmente se hacía, la forma de cómo se mercadean las empresas? Porque todo eso tiene un impacto también y tiene un impacto en las sociedades comerciales y en cómo tú utilizas el vehículo corporativo como emprendedor. Claro. Totalmente, o sea, lo que es ahora mismo la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, la digitalización en la plataforma, todo eso de alguna forma ha ayudado a optimizar los procesos en la empresa, a llegar a mayor cantidad de personas, a otro público, no solamente nacional, sino también internacional. Eso da otro tipo de exposure y incluso cada vez se ve cómo las empresas se están abocando a utilizar estos medios tecnológicos que las hace más costo eficientes, no solamente para sus procesos internos, sino incluso también frente a los clientes. No, y todo el mundo del mercadeo online, es decir, eso ha revolucionado. Sí. Es decir, ¿cuántas empresas formales han cerrado con presencia física en los territorios y se han ido a la web, a la red? Así es. Y han montado sus tiendas virtuales y establecen un sistema de despacho de mercancía tipo delivery y realmente se evitan
personal, un sinnúmero de inconvenientes Claro. que ahorran, como tú dices, son más costo eficientes a partir del uso de las tecnologías. Claro, y la verdad que la tecnología permite un crecimiento exponencial del negocio que se está llevando a cabo. O sea que es un plus para las empresas integrar tecnología dentro de sus procesos, atención al cliente y todo lo que se pueda eficientizar, porque al final eso va a permitir un mayor lucro para las mismas empresas. Claro. Excelente, Melissa. La verdad que las informaciones que hemos compartido son muy interesantes y muy importantes para los emprendedores y emprendedoras que nos están viendo en este momento y que al momento de tomar la decisión de qué tipo de negocio voy a comenzar, cómo lo voy a comenzar. A modo de resumen, pudiéramos decir, y quiero que me ayudes en enlistar esos puntos claves que hemos estado repasando, de que, en primer lugar, parecería que si el negocio va a tener algún nivel de complejidad, por mínimo que sea, si no es un negocio de único dueño, de un profesional liberal, lo ideal sería hacerlo a través de sociedades comerciales. Correcto. Y que incluso, si son esos negocios de único dueño, aún en esos casos hay una opción que son las empresas individuales de responsabilidad limitada. Correcto. Todo el tema de las ventajas de separar el patrimonio del emprendimiento del patrimonio familiar es clave porque tú estás ensayo y error y puedes cometer un error y eso incurrir en responsabilidad civil y termina tú demandado que si eres persona física, se va lo que invertiste en el emprendimiento Más y que se va tu tuyo. casa, se va todo. Sí. Y mientras que las sociedades comerciales son como una especie de cortafuego de que limita la responsabilidad a ese patrimonio dispuesto para ese nuevo negocio. Es correcto. Cierto. Entonces, ¿qué otros puntos de los que vimos tú entiendes que debe retener un emprendedor o emprendedora cuando de sociedades comerciales se trata? Yo pienso que es una muy buena opción para quien quiera iniciar un negocio, quiera desarrollar el negocio, quiera hacer crecer el negocio. El tú poder formalizarte y tener esa estructura donde tú puedes incluso contar con un socio de verdad, porque hay socios que son nominativos, pero hay socios que Sí, son de verdad. claro. Entonces, cuando tú tienes un socio de verdad, tú incluso repartir esas funciones dentro de la empresa y trabajar para ese desarrollo, te va a permitir alcanzar esos objetivos que inicialmente tú pudiste haber tenido en una idea. Tú empezaste con una idea en tu cabeza de un negocio y cuando te formalizas ya tú estás a un nivel de que llegaste a tu meta, cumpliste tu objetivo. Siempre en miras a mejorías, siempre en miras al desarrollo de ese negocio. Pero yo recomiendo que el que de verdad quiera llevar a cabo, explotar un objeto social, que sin miedo pueda formalizarse. Y existen varios tipos de empresas que la ley te permite iniciar, como tú bien dices, una empresa de una sola persona, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, donde yo tengo esas bondades de separar mi patrimonio del de la empresa, y tiene personalidad jurídica, tal cual como la tiene la SA, la SAS, sí, la sí, SRL. Y si yo necesito empezar, quizás no quiero tan simple, sino un poquito más formal, entonces yo tengo la opción de una sociedad de responsabilidad limitada que mi capital son 100,000 pesos. Tengo una estructura de una gerencia. O sea, es un poquito más flexible en cuanto a operatividad se refiere. Y tengo la posibilidad de que si mañana, por alguna razón, incluso por temas económicos, quiero transformarme a otro tipo de empresa, lo puedo hacer perfectamente. La ley Claro, me permite. puedo pasar de un tipo de sociedad a otra, agotando un proceso de transformación que no es tan complejo y que, claro, uno de los puntos claves que debemos retener de este encuentro es que siempre es favorable hacerse acompañar de un profesional especializado. Correcto. Porque
se cometen errores, ese es un dinero en el que no lo podemos ahorrar. Hay que pagarlo. El asesor financiero, el asesor legal, desde el día 1, desde la primera idea que quiero materializar en un mercado específico, debo hacerme acompañar. Porque de lo contrario, puedo cometer errores que exponencialmente voy a pagar más que lo que yo entendía que me estaba ahorrando, evitando o omitiendo el acompañamiento profesional adecuado. Es correcto, y muchas veces pasa que cuando hacen los negocios sin esa debida asesoría, luego el tener que arreglar todo lo que hicieron le sale muchísimo más caro que haber buscado la asesoría inicial. Definitivamente. Bueno, Melissa, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que le da a nuestro público, a los emprendedores y emprendedoras del país y el mundo entero, para que puedan aquilatar suficientemente cómo las sociedades comerciales son un instrumento que puede estar al servicio de su idea de negocio y cómo pueden tener éxito utilizando adecuadamente esas facilidades que otorga la ley. Así que gracias de verdad por acompañarnos, y a ustedes, emprendedores y emprendedoras, hasta un próximo encuentro en el que seguiremos tratando temas de mucho interés para todos ustedes. Hasta nuestra próxima entrega.